Alguien quiere unirse a esta llamada. Aquí creo que hay alguien que está tocando a la puerta todavía. Darcy Froeder. Creo que lo estoy diciendo bien. A ver. Ustedes son de la sección K, ¿verdad? O de la G. K. Sí, ¿verdad? Bueno, el último día de clases, la semana pasada, hablamos de los paradigmas de la investigación. Hablamos sobre cómo dependiendo de la época pueden haber ciertos modelos o otros ejemplos a seguir para hacer investigación. Inicialmente, pues el modelo se basaba estrictamente en el método científico y seguía todos los lineamientos del método científico y se consideraba también que era el modelo universal, ¿verdad? ¿Podía aplicarse el paradigma positivista en las ciencias sociales y naturales? Pregunto, ¿ese paradigma positivista podría aplicarse tanto en ciencias naturales como en ciencias sociales? ¿Qué dicen ustedes? Pregunto. ¿Era aplicable el paradigma positivista tanto en fenómenos naturales como en fenómenos sociales? ¿Quién me puede responder esa pregunta? Los que estuvieron en clase el último día, ¿quién me puede responder? ¿Podía, según los positivistas, aplicarse todos los pasos del método científico en fenómenos sociales y fenómenos naturales? ¿Quién me puede responder a esa pregunta? ¿Sí o no? Sí se podía, licenciar. Sí podía, ¿verdad? Porque ellos consideraban que tanto en fenómenos naturales como en fenómenos sociales se podían aplicar los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos. Ahora, en este siglo XX nace un nuevo paradigma o resulta por ahí como en oposición a algunas situaciones que no se aceptaban del paradigma positivista. Y este paradigma pues no utiliza métodos cuantitativos ni estadísticos, sino que su propuesta es aplicar otras estrategias que busquen la opinión, el criterio más profundamente de los sujetos de la investigación. Entonces, podemos aplicar el método aquí está Darcy Froeder Noriega. Vamos a dar ingreso. Puede entonces aplicarse el método, perdón, puede aplicarse el paradigma interpretativo a fenómenos sociales y naturales. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿O es específicamente para ciertos fenómenos? Está compartiendo. No, no estoy compartiendo presentación porque esta ya es una clase que yo les impartí. Entonces mi pregunta es, ¿se puede aplicar o no el método interpretativo tanto a fenómenos sociales
como a fenómenos naturales. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿quién me puede responder? Tenemos 36 alumnos en la clase. ¿No recuerdan de la clase anterior? Sí se puede aplicar. A ver, ¿quién me respondió? Adriana Reina dice sí. A ver, Adriana, ¿por qué considera porque ofrece un acercamiento naturalista del fenómeno? ¿Y qué piensan los que trabajan con ciencias exactas? ¿Están ellos de acuerdo o no están de acuerdo? Los que trabajan en biología, química, esas ciencias de fenómenos naturales. ¿Están de acuerdo con utilizar el método cualitativo o consideran que es solo específicamente aplicable en ciencias sociales? ¿Creen ustedes que hay fenómenos naturales que no se pueden investigar con el paradigma positivista o con métodos, perdón, con métodos del paradigma interpretativo? Ya estoy también confundiéndolos. Recuérdense que el paradigma interpretativo tiene ciertas características. Uno, no utiliza métodos cuantitativos ni cualitativos. Se acerca mucho a la cotidianidad, a la realidad naturalista, busca la esencia de los fenómenos por medio de entrevistas a profundidad, observación especialmente. Entonces, ¿qué dicen los que trabajan con ciencias exactas? ¿Podemos o no aplicar este paradigma en la investigación de los fenómenos naturales? ¿Quién me puede responder? Dice Giselle García, sí, porque ofrece acercamiento naturalista. Ahora, a ver, Giselle, ¿te podrá entonces? Las ciencias exactas no aceptan el método interpretativo, prefieren el positivista, es cierto. Prefieren el positivista porque las ciencias exactas consideran que hay que seguir el método científico. Y recuérdense que el método científico exige experimentación, hipótesis, elección de una muestra, aplicación de métodos cuantitativos y de métodos cualitativos. Bueno, entonces, en ciencias sociales es otro el panorama, porque los fenómenos sociales no necesariamente necesitan de la experimentación, sino que de trabajo de campo, de recoger información. Entonces es más aplicable en ciencias sociales, pero sin embargo, se puede trabajar también con ciencias naturales. Bueno, estamos 43 en la clase. Darcy Froeder. A ver, ¿dónde está Darcy Froeder? Yo le di ingresar a la clase. Darcy Froeder, ¿está por ahí o solo se conectó? Aquí estoy, licenciada. Darcy, mire, fíjese que el día 29 yo hice una invitación a todos a su correo personal. Aquí está alguien más. Ah, hay dos más. Leslie Hernández. A darles ingreso y les explico, por favor. Leslie Hernández está ingresando. E Ingrid Johanna, creo que estaba arriba, si no estoy. Ingrid Johanna. Bueno, a ver, Ingrid Johanna. Creo que es Chavarría, si no estoy equivocada.
por favor, Darcy, Johanna. El día sábado 29 yo envié una invitación para que se agreguen a la clase como invitados y no tengan que estar pidiendo ser admitidos. Eso lo envié al correo del listado oficial de la página de notas de la facultad, el que tiene el registro estadístico. Entonces, el control académico, perdón. Entonces, probablemente ustedes no han revisado ese correo o están usando otro correo para ingresar a Meet. Les encargo que revisen el otro correo y que de una vez acepten la invitación. La invitación les va a avisar unos minutos antes de la clase para que ingresen, porque si ya mandé esa invitación, ya no les voy a dar a ingresar a los que estén tocando así, porque quiere decir que si alguien, Glenda Marilis Scott, ahí está también, no recibió la clase, el correo, quiere decir que no está inscrito, porque los que están inscritos son los que aparecen en ese listado de control académico. Álvaro Espinosa también. Así que por favor les suplico que revisen su correo. No sé, ¿qué dicen ustedes? ¿Será que ustedes tienen otro correo para esta clase y por eso no? Sí, yo creo que aquí quiere hablarnos Leslie Hernández, ¿verdad? Sí, Leslie. Disculpe, licenciada, es que yo no lo recibí. A mí me pasaron el enlace, pero sí estoy inscrita. ¿Y con qué correo se inscribió? ¿Con el personal? ¿Con el mío? Con el mismo. Con el mismo del semestre pasado. ¿Y ya revisó su correo? Sí, fíjese, no lo recibí. Bueno, entonces yo voy a revisar el listado, pero si usted no está en ese listado, quiere decir que no está legalmente inscrita todavía. ¿Y saben cuál es el problema? Que si les va a dar problema en Meet, les va a dar problema después en Moodle, porque lo mismo hacen en control académico. Sacan el listado de ahí y los agregan a Moodle. Y para los exámenes no se van a poder inscribir. Entonces, revise bien su correo con el que se inscribió, o a veces fíjense que cometen un error en una letrita, cambian algo y les da problemas, porque yo ya no voy a estar dando ingresar si piden admitir, porque se supone que todos los que están ahí deben de estar legalmente inscritos, ¿verdad? Así que revíselo y vea que sea el mismo, y si no, y si es el mismo correo, quiere decir que algún problema tiene usted, porque después Bueno, licenciada. no la van a poder agregar a Moodle. Gracias. Es para ayudarles, ¿verdad? Glenda Marilis y Álvaro Espinosa. El 29 mandé una invitación para que ingresen como invitados a esta clase. Revisen su correo con el que se inscribieron y tienen que haberles llegado una invitación para que ya no estén pidiendo ser admitidos, porque los que están en ese listado son los que están legalmente inscritos. Y los que no estén inscritos, averigüen por qué, porque van a tener, así como tienen problema aquí, van a tener problema en Moodle y no los van a poder agregar a la plataforma. Se los digo para que eviten problemas en el momento de que los agreguen a la plataforma para hacer exámenes. Alguien dice que tiene problema para escucharme. ¿Qué dicen los demás? ¿O será ella que no tiene bien su... Jocelyn, revise su volumen, por favor. Algo hay por ahí. Gracias, gracias. Bueno, entonces se los digo para que no tengan... Sí, Darcy. Licenciada, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que estaba revisando mi correo y efectivamente
de usted he recibido 2 correos, pero el que me indica no lo he recibido, fíjese, licenciada. ¿Y usted se inscribió con ese número, con ese correo? Exacto. ¿Está legalmente inscrito? Exacto, licenciada. Bueno, si no tiene usted problema, no está en ese listado, quiere decir que no está inscrito. Y no va a aparecer en la nómina de alumnos, no lo van a poder agregar a Moodle también. Entonces, mande a control académico para que le confirmen si está realmente inscrito. Yo voy a revisar su correo. Y es el mismo con el que se inscribió aquí en Classroom. Exacto, licenciada, es el mismo. Y el de Leslie también. Entonces, tiene algún problemita por ahí. Así que sí, revisen en spam. Fíjense que hace unos días yo estaba esperando un correo. Dice, el último correo recibido, creo que fue el 29, no el 26, fue el sábado 29. Y yo mandé esos correos. Vamos a ver. Estaba esperando un correo de un congreso de educación y no lo recibía y no lo recibí. Cuando revisé spam, resulta que ahí estaba el correo. Y la verdad es que me causó problemas hasta que lo encontré ahí, porque yo debía de haber enviado algunas situaciones a ese correo. Sí, el sábado 29 fue la fecha en la que envié. Así que revisen para que eviten problemas. Entonces sigamos con la clase y espero que todos logren solucionar su problemática, por favor. Entonces, la semana pasada hablamos de los métodos, el método positivista, el método interpretativo, que en ambos se aplican diferente metodología para hacer investigación. La diferencia es a través de los métodos cuantitativos y de los métodos cualitativos. Entonces, hoy vamos a hablar de los métodos cuantitativos y si nos da tiempo de los cualitativos para poder ir viendo qué métodos son cuantitativos y cómo podríamos aplicarlos en la investigación de su área de estudio. Veamos entonces, les voy a compartir una presentación. Vamos a ver, por favor. Los métodos cuantitativos, se ve la pantalla, se ve la presentación, disculpen. ¿Se puede ver la presentación? Sí, licenciada, buenas tardes. Se ve. Gracias. Bueno, entonces hablamos que los métodos cuantitativos tienen un enfoque del paradigma positivista. Estos métodos tienen ciertas características como el utilizar los números, la estadística, basarse estrictamente también en el método científico, proponen hipótesis, también las metodologías, porque si trabajamos estadísticamente, tenemos que hacer gráficas, tabular datos y muchas veces inferir datos de los resultados que obtenemos cuantitativamente. Los métodos cuantitativos, ya mencionamos también que las ciencias exactas tienen preferencia por estos métodos. Por ejemplo, la química, los trabajos que se hacen en laboratorios, todo esto, biología, porque siguen el método científico, utilizan una muestra, trabajan en laboratorios e infieren conclusiones
de los resultados, pero no todos los métodos cuantitativos necesariamente tienen que utilizar toda esta metodología. Veamos cuáles son los más relevantes de los métodos cuantitativos y pensemos mientras estamos escuchando la explicación, cómo podríamos aplicar estos métodos en alguna investigación que realicemos en las ciencias sociales, que es el área del campo, el área de esta carrera, ¿verdad? Entonces vamos pensando cómo podríamos aplicar en algunos temas de investigación. En primer lugar, vamos a hablar del método experimental. Según el autor Whitney, que la investigación experimental se ocupa de la observación dirigida de los cambios y desarrollos, tanto de la esfera de las ciencias naturales como de las ciencias sociales. Recuérdense que los positivistas mencionaron que el único método y el método universal es el método científico y que se puede aplicar tanto en ciencias sociales como en ciencias naturales. Es así como nosotros podemos hacer investigación experimental también en ciencias sociales, por ejemplo, en el tema del cambio de la conducta de los individuos. En el área del derecho tal vez no podríamos hacer un experimento como en un laboratorio, como lo hacen en biología o en química, pero sí podríamos hacer un experimento dentro de una entidad, de una institución del Estado, en un centro carcelario, en una comunidad, cambiando un reglamento, cambiando las circunstancias, por ejemplo, de las normativas, y eso nos daría un experimento que con un cierto periodo podríamos ver el cambio de conducta al aplicar una variable diferente. El control adecuado es el factor esencial del método utilizado. La regla principal consiste en variar únicamente una circunstancia cada vez que se somete a prueba. Por ejemplo, ustedes recordarán que hace unos años se aplicó una reglamentación en relación a utilizar el cinturón de seguridad cuando uno maneja un vehículo. Y se probó, dio tan buen resultado que eso sigue vigente, porque había una multa, ¿verdad? A las personas que no existe una multa para las personas que no utilicen el cinturón de seguridad. Con los motoristas se probó un chaleco, no sé, los que en aquel tiempo utilizaban moto, en el que llevaban el número de la placa en la parte, en la espalda. Y eso no prosperó mucho, como que el experimento no dio tan buen resultado. Dice, experimentación se basa en el control de factores que quedan sometidos durante un periodo de indagación, observándose el rendimiento resultante. Entonces, en ese periodo se observa, a veces dicen vamos a hacer cambios de vías, vamos a cerrar ciertos retornos, o en una institución como un centro de recluidos privados de la libertad, por ejemplo, se cambian ciertos factores, se les dan oportunidades, por ejemplo, de hacer deporte o de aprender un oficio, y se aplica por un periodo para ver qué resultado da. Eso podría considerarse un método experimental. Se pueden hacer experimentos en el área del derecho, como la aplicación de un reglamento, es lo que hemos estado mencionando. Por ejemplo, a veces se cambia algún reglamento, alguna ley que nos obliga a realizar alguna circunstancia, cambiar algunas circunstancias. Se está hablando mucho del reglamento que va a iniciarse con el reciclaje de la basura. Veamos qué resultado da. En otros países ya tiene muchísimos años de haberse implementado y creo que es muy probable que lo podamos nosotros también realizar. Entonces, hay que pensar en el método experimental
De repente, dentro de los temas que pretendemos hacer en nuestras investigaciones, puede haber alguno en el que se aplique alguna experimentación y que después podría dar hasta como resultado una propuesta de ley o un cambio definitivo dentro de algún reglamento de las comunidades o de las instituciones, porque se puede hacer en una institución también. Luego, bueno, dice, también hay métodos no experimentales. Y dice, un método no experimental, el investigador es solo observador, registra y analiza lo que existe en la realidad. En ese método no experimental, en el método no experimental no se pone en práctica un experimento. Entonces, el observador lo único que hace es registrar, observar y analizar lo que está presente sin cambiar ningún factor. Algunas categorías que son no experimentales, tenemos dos. La categoría de investigación transversal. Dice la que interesa conocer la realidad en un momento determinado. Cuando hacemos una investigación transversal, estamos investigando solo un momento determinado. Y también está longitudinal, en el cual se investiga un fenómeno en su evolución o en diferentes momentos. Podemos ir investigando la evolución de algún fenómeno social o de algún proyecto que se puso en marcha dentro de una entidad o en una comunidad en diferentes momentos, pero solo como observadores de cómo evolucionó, pero que no seamos nosotros quienes provoquemos el experimento. Porque si nosotros provocamos el experimento, entonces estamos en el método experimental. Entonces pueden haber experimentales y no experimentales. También está el método descriptivo, que dice, el método descriptivo es muy común dentro de las ciencias sociales, es muy utilizado. Investiga hechos que se observan directamente, delinea lo que es, comprender la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual. Observamos un fenómeno que está ocurriendo en el presente, lo describimos, lo registramos, lo analizamos, tratamos de comprenderlo, pero no llegamos a más allá. Podríamos observar un montón de fenómenos que están en este momento ocurriendo. Uno de ellos podría ser el proceso electoral de este 2023 y anotar los hechos, lo que está ocurriendo y hacer un registro, una descripción de todo y un análisis e interpretación, pero no ir más allá, ¿verdad? El método descriptivo lo que interpreta es el presente. No interesa tanto el pasado como un pronóstico futuro, sino que lo que está ocurriendo en este momento, cómo se está realizando. ¿Cómo se encuentra, por ejemplo, el sistema educativo de Guatemala en este momento, en este semestre? ¿Cuál es la situación del sistema educativo guatemalteco en este momento? ¿Cuál es la situación de la Universidad de San Carlos en este momento? Sin ver tanto el pasado como el futuro, sino que en el 2023, en el segundo semestre, hacer una descripción y un registro de los hechos que están ocurriendo. Describir un fenómeno que ocurre en este momento. Por ejemplo, el fenómeno de la extorsión. ¿Qué ha pasado con el fenómeno de la extorsión? ¿Qué está ocurriendo en este momento? ¿Qué están haciendo las instituciones en este momento en relación a este tema? ¿Qué medidas están tomando? ¿Qué resultados han dado hasta este momento? ¿Qué estadísticas hay actuales del tema de la extorsión? Pero sin ir más allá, solo describirlo, registrarlo, analizarlo, sin ningún tipo de experimentación y tampoco pretendiendo realizar ningún pronóstico, más allá de lo presente.
Este sería el método descriptivo. Es muy utilizado en las ciencias sociales. Bueno, el método exploratorio dice que se trata de una indagación no experimental. No interviene la experimentación. Significa aventurarse en un terreno poco conocido. También se puede aplicar en un tema que consideremos que tiene lagunas que pueden ser investigadas. A veces pretendemos investigar un tema y nos damos cuenta que es un terreno no muy conocido, tal vez no hay mucha información del tema. Por ejemplo, si habláramos del tema de ¿cómo se llama? El hackeo de datos, por ejemplo, si no es el robo de datos que hacen en forma digital de información. Si no conocemos mucho el tema, convendría hacer una exploración. El tema de los delitos digitales. Si no conocemos mucho de ese tema, valdría la pena hacer una exploración para ver si hay lagunas, si hay situaciones que no se han investigado, si existe o no una reglamentación de este tema en nuestro país, si existe esa laguna de que no hay un marco legal, un marco jurídico que reglamente todo este tema de los delitos digitales, o tal vez sí lo hay en la policía una unidad de delitos digitales. Yo creo que sí existe. Lo más probable es que surjan nuevas líneas de investigación, porque al hacer esa exploración, podrían surgir para nosotros temas de investigación, nuevas líneas de investigación. Creo que el método exploratorio no se debe utilizar como método único para una investigación. Podría aplicarse en primer momento el método exploratorio si no conocemos muy bien el tema, para investigar el tema y para que después de hacer esta exploración podamos hacer alguna propuesta de algún tema que sea realmente de nuestro interés, que sea de actualidad y en el que ya tenemos alguna información. Por ejemplo, dice delincuencia en menores de edad, temas no investigados como el nivel educativo de los padres, especialmente de la madre. No sé si en ese tema se habrá realizado alguna investigación del nivel educativo, cómo interviene el nivel educativo de los padres en este tema de que los jóvenes se involucren en grupos que cometen hechos delictivos. Podríamos hacer cuando vamos a hacer una investigación, especialmente cuando no... Creo que escuché que alguien estaba tratando de ingresar. No. Especialmente cuando no conocemos mucho del tema, tal vez sería conveniente utilizar en primer lugar un método exploratorio y después podríamos pensar en un método descriptivo, en un método experimental para ampliar la información que hemos encontrado, ya definiendo, por ejemplo, cuál va a ser nuestro tema de investigación o la línea de investigación que consideramos que podría ser efectiva para realizar nuestro trabajo. El método correlacional, este también me parece que es un tema bastante interesante porque dice, correlación significa correspondencia o relación recíproca entre dos o más cosas o series de cosas. Una correspondencia entre dos cosas o más series de cosas. También podría ser una correspondencia entre dos realidades. Solo déjenme anotar el nombre de Mevis Karina Lara. También está tocando a la puerta. Le vamos a dar a admitir. Bueno, después hablamos con la compañerita Mevis. Uy.
Yo creo que aquí pinché donde no era. Vamos a seguir entonces. Entonces el método correlacional es un método que nos permite conocer la relación entre dos realidades o temas. ¿Vieron ustedes que correlación significa correspondencia o relación recíproca entre dos o más cosas o series de cosas? Conocer la relación entre dos realidades o dos temas. Lo importante es establecer correlación que permita el avance científico. Por ejemplo, la correlación entre la desintegración familiar y las maras. Ahí tendríamos que investigar como un tema cuál es la problemática de la desintegración familiar en esta comunidad y luego el tema de las maras, ¿verdad? Hacer como que dos investigaciones, luego relacionarlos, hacer una correlación para ver cuál es el resultado del tema de la desintegración familiar y si hay alguna relación, hasta se podría plantear una hipótesis en relación al tema de las maras. Podríamos decir que si en esa comunidad existe un alto porcentaje del tema de familias desintegradas, es probable que exista la posibilidad que haya muchos jóvenes involucrados en el tema de las maras. Y así podríamos correlacionar diferentes temas para ver si existe una relación entre ellos dos. Sería el método correlacional. Bueno, veamos entonces que hablamos del método exploratorio, que inicialmente podemos utilizar varios métodos para hacer una investigación. No tiene que ser estrictamente un solo método. Podríamos iniciar con proponer el método exploratorio y después hacer un método correlacional, un método descriptivo, en el cual describimos el fenómeno tal como está ocurriendo en el presente, o un método no experimental en el cual solo nos interesa la realidad del momento, y el tema longitudinal, que podría ser en varios momentos. ¿Cómo fue un fenómeno, por ejemplo, hace 20 años? ¿Cómo estaba el tema del conflicto armado? Y después de más de 25, 30 años, ¿cuál es la situación en este momento? Podríamos investigar un tema en diferentes momentos. Y el método experimental que mencionamos que es el método tradicional de los métodos cuantitativos, porque utiliza todos los elementos del método científico, desde proponer hipótesis, utilizar los métodos cuantitativos, los métodos cualitativos. Se puede aplicar tanto en ciencias naturales como en ciencias sociales. Y los métodos cuantitativos en su mayoría son muy aceptados dentro de las ciencias sociales para realizar investigación. Pero como nuestra área son las ciencias sociales, entonces tendríamos que pensar si realmente estos métodos cuantitativos son aplicables o no, y hacer un análisis del tema para ver si realmente cuáles son los métodos cuantitativos más efectivos para nuestra investigación. Según el paradigma positivista, los métodos cuantitativos, el método científico, es la metodología universal. Puede aplicarse para hacer investigación y ciencia en cualquier área, tanto en las ciencias sociales como en las ciencias exactas, o que se refieren a los fenómenos naturales. Bueno, entonces vean que los métodos cuantitativos pues tienen sus
características específicas, como es la de utilizar los métodos, utilizar todos los pasos del método científico. Las técnicas, ¿verdad? La entrevista, la observación, el cuestionario. De estas técnicas vamos a inferir, vamos a tabular datos, vamos a elaborar gráficas, vamos a inferir conclusiones de los resultados matemáticos y estadísticos. Cuantificamos los fenómenos naturales y también los fenómenos sociales. Cuando hablamos de experimentación, casi siempre nosotros pensamos en un laboratorio, pero también vimos que no necesariamente tiene que ser un laboratorio, también puede ser un trabajo en el campo, ¿verdad? Observar un fenómeno que ocurre en la realidad y poner en práctica, variar una circunstancia, o sea, cambiar una variable para ver qué resultado da y después analizarlo. Que en todos estos días hemos estado platicando de algunos temas de investigación. Yo he ido anotando algunos aquí. Tengo un listado como de 10 temas. Si ustedes quieren, pueden agregar otros. Tenemos derecho consuetudinario, casos de extorsión, el sistema penitenciario en Guatemala, el proceso electoral 2023, la intención de voto en el área rural. Hoy precisamente salió se publicó en las redes el resultado de una proceso, de la intención de voto, ¿verdad? En varios aspectos de los candidatos que tenemos en este proceso electoral 2023, de la encuesta realizada en el área rural. El tema de la participación de la mujer en la política, la problemática del sistema de salud, el femicidio, aunque ha sido muy trabajado, existen muchas investigaciones del tema del femicidio, muchos antecedentes, pues podría hacerse una investigación para ver en este momento qué es lo que está ocurriendo en el tema del femicidio, si ha cambiado con lo que hemos visto en el pasado, o por el contrario, está aún peor. Los adolescentes involucrados en maras, que es un tema que no descartamos, que sigue vigente. Los delitos digitales, que es un tema nuevo. También podríamos hablar aquí la propuesta de la activación de la pena de muerte, ¿verdad? Si es posible o no. Algunos candidatos de este proceso electoral lo propusieron, a promover la activación de la pena de muerte. Bueno, entonces háganme el favor de ponerle atención a estos 10 temas. Si quieren, le dan una captura de pantalla, le toman una foto. Yo les voy a compartir en Classroom el listado también. Tómenle una foto, háganle una captura de pantalla y analicen los temas y me dicen cuál de esos temas a ustedes les interesaría para realizar una investigación, para realizar su investigación, digamos, de tesis de una vez, aunque estamos anticipando un poquito, pero no sería malo porque ustedes mismos se irían dando cuenta de cuáles son si hay algún tema que sea relevante para ustedes, que sea de su interés. Y por lo que hemos platicado, aquí se los voy a compartir en la sección K. En Classroom, para que vean ustedes cuál de esos temas les interesaría y que le den una miradita también a la presentación de los métodos cuantitativos y vean qué métodos creen ustedes
que se podrían adaptar a los temas. Puede ser un tema o pueden ser varios temas, porque a veces nos inclinamos por uno y en otros casos encontramos muchos temas de interés, ¿verdad? O si tienen por ahí algún tema que de verdad les llame la atención, pues también qué metodología, pero tomen en cuenta solo los métodos que vimos hoy, o sea, los métodos cuantitativos. Y que me lo digan. Les voy a dar unos 5 o 10 minutitos para que ustedes lean la presentación, vean los métodos que están en la presentación. Bueno, los que han estado en toda la clase no tienen problema porque escucharon la explicación, que sería lo ideal, que todos escuchemos la explicación, ¿verdad? Bueno, ahí está ya en Classroom compartido. Y luego voy a ir preguntando para ver cuáles son los que, o me van ustedes diciendo, cuál es el tema que les llama la atención o los temas y cuáles de esos métodos cuantitativos consideran que podrían ustedes, aquí están los 10 temas, también ya en Classroom están compartidos. Aquí están métodos cuantitativos y temas de investigación. Bueno, entonces estamos a las 18:24. Demos unos 10 minutos, por favor, pero tómense el tiempo para ver si dentro de esos temas hay alguno que en realidad les llame la atención y cuáles de esos métodos cuantitativos consideran o les llama la atención para hacer ese tipo de investigación. Entonces, vamos a darles 10 minutos para que vayan a Classroom y vean esta temática y los métodos y escojan. No está mal que desde una vez vayan pensando en algún tema que ustedes puedan trabajar. Así que les doy el tiempo. Mientras tanto, quiero ver si está por ahí Mavis Karina Lara, que tocó a la puerta por último. Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Mavis. Fíjese que el día 29 del mes pasado yo envié una invitación a su correo personal para que ya no tengan que tocar a la puerta. Entonces, yo quisiera que revisara su correo y que si le está ahí, que solo le dé aceptar. Así ya no va a tener que estar pidiendo ser admitida. Muy bien, licenciada, sí la recibí. Fíjese de que me salió hasta una alarmita el día de hoy, pero no le atino. Entonces, disculpe, voy a intentar probar nuevamente en la próxima clase. Muy bien. Yo creo que hay por ahí un tutorial de cómo ingresar a la clase. Voy a ver si se los comparto, ¿eh? Muy bien, licenciada, muchas gracias. Bueno, entonces tienen 10 minutos para revisar el material, por favor. Y luego vamos a ver qué comentarios me hacen. No solo escoger el tema, sino que también analizar los métodos que les he compartido para ver si hay alguno de ellos que les pueda resultar efectivo para hacer su investigación. Bueno, tienen 10 minutitos.
Por favor, Froeder y Leslie Hernández, ¿me pueden decir cuál es su correo? Claro que sí, licenciada. Es leslie.hd94@gmail.com. 94 arroba gmail.com. y el del compañero Froeder. Gracias, licenciada. Ya pude corregir el problema, licenciada. Muy amable. Bueno. Ahora, Leslie, ¿usted ya revisó su correo? Fíjese que sí, licenciada, justo eso estaba haciendo y no lo tengo, pero revisé otro correo que tenía al principio del semestre y ahí fue donde usted me lo mandó, pero entonces no hay problema. Entonces quiere decir que ese es el correo con el que usted está legalmente inscrito. Es correcto, licenciada. Y en ese tiene que revisar especialmente cuando se vea el tema Para los parciales. Sí. Ok. Bueno, licenciada, le agradezco mucho. De nada, buenas noches. ¿Cómo van? ¿Hay ya alguna propuesta? ¿De alguien ya encontró cuáles son sus el tema que les llama la atención? Sí, Leslie Hernández. Pues, licenciada, a mí me llamó la atención el método correlacional. ¿Y cuál ¿verdad? es el tema que le interesa? Pues el método correlacional porque pues ahí sí que se investiga dos realidades, ¿verdad? O se ve en sí los dos escenarios de lo que se está investigando. Ahí menciona... Perdón, ¿tiene algún tema que haya escogido o que le llame la atención? La desintegración familiar creo que es algo importante que podría ser un método, un tema de investigación. ¿Y el otro tema relacionado con? Las maras. Con las maras, o sea, tendría que estudiar las maras por un lado y la desintegración familiar por otro. Gracias, Leslie. ¿Hay alguien más que nos quiera compartir? Sí. Froeder. Claro que sí, licenciada. Pues en mi caso, coincido con la compañera, ¿verdad? Pero yo usaría dos métodos. Ajá. El correlacional, ¿verdad? Para lo que es el caso de extorsión y los adolescentes involucrados en las maras, y el descriptivo, para poder describir cuál es el motivo por el cual los jóvenes se involucran en las maras y por qué existe tanta extorsión en Guatemala. O sea, dos realidades, el problema de las maras y la extorsión. Exacto. Y hacer un método descriptivo de lo que está ocurriendo en este momento. Son dos temas bien duros, bien fuertes. Exacto. Y muchos jóvenes los involucran en este tema, ¿verdad? Bueno, gracias. Will, gracias por su participación. Will Hill. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañero. Yo escogería el método descriptivo y el método exploratorio. El tema que me interesaría sería el femicidio, ¿verdad? Ya que cuando pasa eso, el femicidio sería por problemas familiares o porque las mujeres se meten en maras, ¿verdad? Sí. Miren, sí, el exploratorio le va a permitir hacer una investigación previa para ver cuáles son las líneas de investigación que le resultan. El femicidio es un tema que ha sido muy trabajado, hay mucho sobre eso, pero podría escribirse en el momento que estamos viviendo. Cuando hagan la propuesta de un tema, nunca den la respuesta. Por ejemplo, que usted me dice, podría ser integrarse en las maras o no me recuerdo cuál fue el otro tema. Porque entonces ustedes le están dando respuesta al tema de investigación. Mejor que las respuestas resulten en el proceso de investigación. Cuando empezamos no sabemos
podemos tener una hipótesis, pero no sabemos cuál va a ser la respuesta de todo esto, ¿verdad? Basta bien, muchas gracias. Gracias, Will. Vamos a ver, como según el orden, Ramiro. Bueno, primero aplicamos el exploratorio y después el descriptivo, ¿verdad? Sí, ese es un tema del que hay mucho, y sí es recomendable hacer una buena exploración antes, porque no sabemos, no lo conocemos mucho, ¿verdad? Gracias. Karin Zamora. Buenas noches, licenciada. El tema que escogí es los adolescentes involucrados en Mara y el método a utilizar es el método descriptivo. Describir cómo están ocurriendo, cómo se encuentra en este momento las circunstancias. Sí, ¿verdad? Lo que pude entender de este método, ¿verdad? Es que toda vez que este tipo de método ayuda a interpretar la naturaleza actual, ¿verdad? Y pues sus fenómenos en el presente, y es decir, cómo ocurre el problema en estos momentos, licenciada. Muchas gracias. Gracias, Karin. Ángela Fernández. Buenas noches, licenciada, compañeros. Los temas que me llamaron la atención son dos. La intención de voto en el área rural del país y el otro tema que me gusta bastante es la participación de la mujer en la política. En ambos podría utilizar el método descriptivo, ya que nos permite, pues, utilizar información ya existente, como por ejemplo los censos, y también utilizar el exploratorio, porque puedo hacer encuestas y recoger opiniones, ¿verdad? Para poder desarrollar el tema. En ese tema hay mucho. Podríamos hacer una buena investigación para ver qué tanto las mujeres están participando en la política. Ya ven ustedes que hay diputadas, alcaldesas, hubo varias candidatas mujeres, pero ¿será que solo en el área urbana? ¿Qué pasará en esas comunidades, verdad? En el interior del país es un tema interesante. La intención de voto también en este momento se puede hacer, pero hacemos esa investigación. La que se publicó hoy, la encuesta, es este momento. De intención de voto, coyunturalmente. Sí. Ajá, pero de la otra semana no sabemos, porque aquí en nuestro país cada semana hay un bombazo. Así es, licenciada. Los fenómenos son cambiantes, ¿verdad? No sabemos de aquí entre una semana qué va a pasar. Gracias, Ángela Fernández, muy interesante su tema. Leticia Gracias. Morales. Leticia Morales levantó la mano. Sí, licenciada, buenas noches. Me interesó el número 7, que es acerca de la problemática del sistema de salud. Utilizaría el método descriptivo, que sería la situación actual en este momento, ¿verdad? Y utilizaría también el método inductivo, ya que ese tema a investigar sería en un área en particular. Sí, perdón, sí. Ok, el método, también utilizaría el método cuantitativo, ya que para esto voy a necesitar técnicas, ¿verdad? Como la entrevista, la observación. Algo más que creo que nos funcionaría ahí es el censo como procedimiento estadístico, para saber las unidades que se van a observar, ¿verdad? Pues la verdad es que ese tema me gusta porque realmente es una problemática general en toda nuestra Guatemala, ¿verdad, licenciada? Correcto. Gracias. Bueno, gracias, Leticia. Sí, lo que vamos a analizar ahorita es qué métodos cuantitativos podemos utilizar. Y el descriptivo, pues, funciona muy bien
No, tenemos que aplicar las técnicas de los métodos cuantitativos. Es un paradigma positivista. Definitivamente en los métodos cuantitativos tenemos que utilizar las técnicas que nos permitan recolectar información. Gracias, Leticia Morales. Keila Estrada levantó la mano. Buenas noches, licenciada. Con una consulta. Cuando vamos a investigar un tema, siempre hay como una cantidad de métodos que podemos usar o podemos usar cualquiera. O sea, los 5, digamos. Mire, tenemos que irnos definiendo por los métodos que vamos a utilizar, porque no podemos utilizar todos a la vez, ¿verdad? Si va a ser una investigación experimental, pues el método experimental. Si va a ser solo descripción sin intervenir el experimento, pues descriptiva. Ya vamos a ver las cualitativas. Ahí hay una serie de métodos que también se pueden usar en ciencias sociales, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ser un solo método. A veces podemos combinar varios, pero no podemos decir vamos a usar 10 métodos a la vez, ¿verdad? Tenemos que analizar muy bien cuáles son los que casan con el tipo de investigación que pretendemos hacer. Gracias, Keila Estrada. Jocelyn Rivera. Buenas noches, licenciada. Yo escogería el femicidio. Pondría pues el método descriptivo. Y también creo que utilizaría el correlacional. Pero a ver, en diferentes momentos. Sí, correcto. Correcto, porque en el correlacional nos da un ejemplo de la desintegración familiar. Entonces, podríamos basarnos, siento que en ese también, debido a qué se debe el femicidio. Obviamente aquí entra lo de las maras también. Diferentes realidades, compararlas, ¿verdad? Correcto. Gracias, Sara. Perdón, Joseph. Le damos la palabra a Sara. Sara Gil había levantado la mano. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Yo tengo una duda. Si escoge el tema de delitos digitales, ¿sí? ¿Podemos utilizar exclusivamente el método correlacional para hacer una tesis o tenemos que usar algún otro? Bueno, mire, la verdad que al hacer la investigación usted va a usar varios métodos. Empezando por los métodos digitales, que es el inductivo, deductivo, analítico, sintético. Esos son obligatorios. El método científico, si utiliza un método cualitativo, si utiliza el método correlacional, pues sería comparar dos realidades. Prácticamente tendría que desarrollar dos temas dos realidades y correlacionarlas, ¿verdad? Para ver si tienen alguna incidencia. Pero sí, usamos varios métodos a la vez. Muchas gracias, licenciada. Bueno, entonces yo le encargaría a los que no dieron su opinión que analicen los métodos cuantitativos, que revisen los temas y si hay algunos otros temas que a ustedes les interesan, que los agreguen a ese listado, ¿verdad? Para ver, ya ir enfocándonos en qué podríamos hacer, que analicen las ventajas o las cualidades o las características de los diferentes métodos para ver cuál se aplica más al tema que escoge. En la próxima clase vamos a ver los cualitativos y ahí van a ustedes a ver que también hay otras metodologías que podrían ser útiles en las ciencias sociales. Así que los vamos a dejar hasta ahí y le encargo a los que estuvieron solicitando admitir que hagan de una vez su aceptación para que ya no tengan que tocar a la puerta, sino que ingresen directamente a la clase. Les deseo una feliz noche y nos vemos el próximo día de clase. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches para todos. Gracias. Feliz noche.